¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Se ha comprobado que la música tiene el poder de transformar. Las antiguas civilizaciones avanzadas, como la griega, la romana o la china, percibían la música como una fuerza poderosa que podría cambiar el carácter de un individuo, incluso influenciar a las masas. Confucio creía que el significado de la música tenía tal alcance que era una gran influencia en los hechos de los seres humanos en su vida. Incluso tenía un poder potencial para el bien y para el mal. Él decía: para saber si un pueblo está bien gobernado y si sus leyes son buenas o malas, estudiemos la música que practica. Y es cierto, solo basta asomarse un poquito a la historia. Desde los desolados cánticos de los esclavos egipcios miles de años antes de Jesucristo hasta las canciones coreadas por los esclavos afroamericanos aquí en Estados Unidos en el siglo XVIII. Desde las melodías que pedían paz en los tiempos de guerra en imperios antiguos hasta los movimientos que exigen derechos civiles o que tratan de romper las barreras de la tiranía y de la opresión. El impacto de las canciones es tan grande que, además de amansar a las fieras, como se suele decir, pueden generar en el individuo un tsunami de emociones capaz de quebrar la barrera de la intransigencia, del abuso de poder con la palabra como arma y como alma, sin disparar un solo fusil, con su discurso abierto, desafiante, ese que de la mano del viento viaja a lomos de la libertad, convirtiendo en el himno de las voces dormidas de las masas que permanecen calladas por el látigo de la represión. Con un lenguaje universal, sin fronteras, que llega a los corazones de la gente y que rompe cadenas y tabúes, como hemos visto en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua, en México, Venezuela y Cuba. Porque cuando los vecinos de San Isidro lograron desafiar a sus represores cantando Patria y Vida ante la incrédula mirada de esa policía cabestra y servil, ya no hay marcha atrás, no más mentiras. El pueblo pide libertad. Y esto no es solamente lo que está ocurriendo, como les decíamos, en Cuba. Está ocurriendo en otros lugares, donde corre la sangre por quien piensa diferente. Canciones tan maravillosas como Yo regresaré, Balsero, Lejos de la oscuridad, Libertad, Amén, hacen que nuestro mundo sea un poquito diferente. Hoy nuestro espejo brilla con la intensidad de invitados de excepción, Amaury Gutiérrez, Juan Medici y el Beto Zamarvide, para hablar sobre el impacto de la música y ese cambio en el mundo. Comenzamos. Yo regresaré a la Caracas bella, donde las estrellas brillan en la noche. Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla, reino de los hombres, y con el bravo pueblo vamos a celebrar, con gente de los cerros cantando en libertad. Gloria, gloria Venezuela, tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar. Gloria, gloria pueblo amigo, tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Yo regresaré. Wow. Y eso es a lo que me refiero, esta música que es capaz de quebrar montañas, la montaña de la intransigencia, de la falta de libertad. Muchísimas gracias a Amaury Gutiérrez por estar con nosotros. Gracias a ti. Amaury no necesita presentación, yo siempre lo digo, es una de las voces para mí más impresionantes que tiene la música hispana en estos momentos, ganador de un Emmy, un cantante que se ha dedicado a través de sus canciones también a denunciar la tiranía y la opresión y hablar sobre esa libertad, como hizo con esta canción particular que en este momento está interpretando también el Puma Rodríguez hacia Venezuela. Pero quiero presentar también a otros dos invitados de excepción. Como les decía, Juan Medici, quien desde el año 2006 se ha dedicado a escribir canciones con las que intenta derrotar la censura y también las dictaduras. Una persona que con su guitarra en la mano y pueblo por pueblo fue cantándole a la libertad, hasta que en el 2017 pues tuvo que salir, como muchos otros venezolanos, porque lo amenazaron de muerte y así llegó a Nueva York. Pero su esfuerzo no quedó ahí, porque con canciones como Lejos de la oscuridad ha logrado romper esas barreras. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que encantado de estar acá. Por fin. Por fin se nos dio, porque mira que yo le tuve que localizar hasta por Facebook a este hombre que yo quería que estuviera con nosotros. Y quiero presentar también a otra gran figura en Latinoamérica, al Beto Zamarbide. Beto fue fundador del heavy metal en Argentina, es cantante de B8, de Logos. Él tuvo un impacto importantísimo en la juventud argentina en un momento donde también reinaba la intransigencia de la mano de la dictadura militar. Él logró, que nos va a contar ahora a través de muchos trucos, pues desafiar a esa dictadura rancia y que los jóvenes corearan esas canciones que también se coreaban aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, mi querido Beto, por estar con nosotros. Encantado, encantado, un placer estar aquí acompañándote. Bueno, yo quiero empezar con Amaury, que está aquí en nuestro estudio, porque Amaury obviamente es un testigo vivo de todo lo que está pasando. Yo cuando escucho sus canciones, y se lo comentaba ahora, me trasladan, me hacen compartir algunos viajes. Cuando yo escucho la canción, por ejemplo, Balsero, es una canción que te quiebra el alma. Es una canción, yo te decía acá, fuera de cámaras, que ojalá que no tuviera vigencia, ojalá que dejara de tener vigencia, ¿no? Pero esta dictadura de los Castro es una cosa, parece eterna. Aquí nada es para siempre, pero ya es demasiado. Entonces ya no existe pies secos, pies mojados, y siguen llegando los muchachos en balsas acá. ¿Tú crees, y ahora Amaury, los devuelven. ¿Tú crees, Amaury? Tú has participado además con Libertad y Amén, con otros artistas urbanos en este momento, en poner también tu granito de arena para con esas canciones vencer el miedo. ¿Tú crees que se logre, que esto es una semilla realmente para que se pueda manifestar el cambio? Sí, sí, la música es una herramienta muy poderosa. Ellos lo saben, todas estas dictaduras le tienen un pavor tremendo al arte en sentido general y a la música, que la música tiene mucha convocatoria. Y entonces la música viaja muy rápido. Y entonces lo que ha ocurrido con los artistas cubanos es que muchos se han decidido a dar el paso, sobre todo muchos de los que viven acá. Y eso es una cosa fabulosa que hay que agradecerles. Aquí todo en la vida tiene un momento. Recuerda que nosotros nos criamos en un sistema que nos adoctrinó desde el vientre de la madre. Y entonces cuesta mucho trabajo exorcizarte, liberarte, quitarte todo ese peso ideológico de encima, todo ese veneno, y dar el paso y empezar a hacer declaraciones y ponerte del lado correcto. Y entonces eso es lo que está ocurriendo en Miami. Ha sido un proceso que la gente agradece mucho en Cuba, aquí, pero en Cuba sobre todo, que es donde están los esclavos, 11 millones de esclavos. Juan, en tu caso es Venezuela, ese narcorrégimen dictatorial, absolutista, que sigue todavía obligando a muchas personas a un éxodo con la esperanza de regresar en alguna ocasión a sus hogares. ¿Cómo nació Lejos de la Oscuridad? Lejos de la Oscuridad es el resultado, sin duda, de hacer una especie de radiografía de todo el modus operandi que utilizan estos regímenes comunistas en Latinoamérica en pleno para lograr su cometido. Entonces, a mí me parecía súper increíble que, aunque en todos los países actúan igual, hacen lo mismo, los pueblos siguen cayendo en la mentira, los pueblos siguen pensando que es la salida a las crisis que sin duda existen en todos nuestros países. Piensan que la salida fácil son estos regímenes absolutistas, y sin duda Lejos de la Oscuridad nació con ese deseo de poder hacer entender a la gente que no es a ellos solos lo que les está ocurriendo, nos pasa a todos y nos pasa igual. Sin duda fue complicado poner todo esto dentro de una sola canción, pero al final se logró. Y para mi sorpresa, bueno, los pueblos lo entendieron y la gente se sintió absolutamente identificada con lo que está dentro, porque saben que es exactamente lo que nos ocurre a todos. Pues vamos a escuchar parte de esta canción, de este himno a la libertad contra la dictadura y contra la represión, que es Lejos de la Oscuridad, y regresamos enseguida a esta pausa con el Beto Zamarbide. Su consigna viva el Che Guevara, contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver
caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Van reclutando a vagos resentidos que en la vida no han logrado nada y culpan de lo que les ha ocurrido a quien tiene dinero y que trabaja. Venden un sistema igualitario, sacarlos de abajo es la promesa. Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar a ese tramo de tierra, no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. ¡Wow! ¡Qué canción!, ¿no? Es imposible no trasladarse a esa balsa y ser parte de lo que sufren muchas personas con canciones así. Eso es lo que yo llamo concientizar a la gente y eso es lo que yo llamo hacerles sentir en primera persona lo que somos incapaces de sentir a través de una pantalla. Pero yo les decía que quiero presentarles también al Beto Zamarvide, porque él se convirtió en un símbolo de la juventud en una época muy, muy difícil. Mi querido Beto, te hago la misma pregunta que les hacía a mis otros invitados. ¿Es la música esa semilla del cambio? ¿Cómo fueron esos comienzos tuyos para que la gente sepa? Sí, Marian, volviendo a lo que decías al principio, ¿no? La música es esa palabra, justamente es una mezcla de las musas y del dios Apolo, ¿no? O sea, es la música del cielo, es la frecuencia del cielo, ¿no? Wow. Es algo que es de tal importancia para nosotros que ya los antiguos lo mencionaban. Ellos no separaban la música de la geometría, de la aritmética, del álgebra. Para ellos las ciencias se completaban con la música, y la música era el lenguaje, el logos, la voz de Dios, no bajada del cielo. Y la voz de Amaury y la voz de Juan, escucho la voz bajada del cielo, la voz del que canta desde las entrañas. Wow. Donde es más importante que la música es el mensaje. Uh-huh. Lo que están cantando ellos es lo que canta el corazón. No hay nadie que les está pagando por cantar lo están cantando porque es el llanto interno el que está cantando, el que está expresándose. Y esa es la voz de Dios. Esa es la bajada de Dios a la tierra, la voz de Amaury, la voz de Juan. Yo solamente quería agregar a esto porque la música termina de ser el lenguaje que nos hace entendernos a todos los humanos, ¿no? Simplemente decirles que esa semilla de maldad que dejó el castrismo, tanto en Cuba y después a toda Latinoamérica, intentó ser sofocada con dictaduras nazi-militares. Yo fui la voz que me tocó con otros compañeros míos, un movimiento, subirnos a una tabla de una forma utópica, si se quiere naive, ser la voz de protesta contra esa dictadura nazi-militar en Argentina.
que intentaba sofocar lo que el comunismo también trataba de arruinar, ¿no? Y hoy tenemos una Latinoamérica arruinada justamente por esas recetas comunistas, un desastre realmente. E intentamos de alguna manera con nuestra voz despertar a la gente. Hoy veo que la juventud, aquel que está distraído, ejerce como una suerte de rebeldía sumisa, intentando ser así, una suerte, como dicen en España, un pijo comunista, ¿no? Y eso no funciona, ni nunca va a funcionar. Lo que funciona es lo de Juan y lo de Amaury. Es la voz que desgarrada sale desde adentro de la persona. Eso es lo que quería compartirles. Gracias, muchísimas gracias, Beto. Tú estabas asintiendo con la cabeza, Juan, también, cualquiera de los dos. Esto es un tema abierto. Juan. No, Juan, por favor. Bueno, a mí me parece que quizás una de las cosas más importantes que logra la música es hacernos entender que no estamos solos, porque probablemente una de las estrategias que mejor funciona para estos regímenes comunistas es hacerte sentir que estás solo, que nadie está contigo, que nadie te apoya, que no tienes salvación, que estás destruido, que ya son tus dueños. Entonces, una vez que se conectan con este tipo de canciones, las personas logran entender que somos más los que pensamos igual y que además podemos unirnos, quizá a través de un canto, pero vernos a la cara y entender que somos muchos los que pensamos que podemos ser libres y que si nos unimos lo vamos a lograr. Entonces, sin duda es responsabilidad de todo el que tenga el arte en sus manos para lograrlo. Nos toca ser, más que importantes, ser útiles. Es por eso que sin duda la música siempre será una de las herramientas más duras que podrá enfrentar cualquier sistema comunista en el mundo, porque cuando sale una canción que te dice la verdad a la cara, esa verdad, solo faltan unos segundos para que te lleguen directamente al oído y te las diga alguien que está luchando por su libertad. Además, el miedo es el mayor catalizador que hay. Y yo creo que ellos juegan precisamente al miedo. Y la música logra influenciar la emoción de paralizar ese miedo, ¿no? Sí, definitivamente. La música te libera y libera a los que escuchan esos mensajes. Cuando nosotros estábamos en Cuba, recuerda que yo no soy un chavo, ¿sabes? Yo soy de la generación de los 80, de trovadores cubanos. Y a la generación de nosotros la hicieron leña. ¿Sabes? A ninguno nos dieron la oportunidad de grabar discos, a ninguno nos dieron la oportunidad de trascender a nivel internacional, porque si no le cantábamos a ese sistema, pues no teníamos plataforma en Cuba. Y eso fue lo que ocurrió conmigo y con muchos otros. Hay algunos incluso que después han regresado a Cuba. Claro, ellos preferían esa nueva trova, Silvio Rodríguez, vender toda esa música. Sí, bueno, esa generación se vendió, pero nosotros no nos vendimos. Y nosotros estábamos cantando canciones en contra del sistema. Y a nosotros nos desaparecieron. Yo tuve que irme a México y muchos otros tuvieron que irse a España, a otros lugares, ¿no? Y entonces, pues tratar desde allí, pues entonces poder plantearnos una carrera como artistas, porque en Cuba, desde que yo era bien chamaquito, yo sabía que no había posibilidades para nosotros porque nosotros teníamos una posición rebelde frente a ese sistema. Estos son de los programas que uno rezaría porque tuviera más tiempo. En 3 minutos se lo quiero dar a mis invitados. Juan, 1 minuto para ti. Bueno, solo atajando lo último que decía Amaury, fíjate cómo actúan estas dictaduras. A mí me ofrecieron dinero en varias oportunidades, no para cantar a favor del comunismo, sino para que cantara cualquier cosa que no tuviera que ver con política. ¿Qué cosa? Son tan inteligentes y te ofrecen giras, te ofrecen discos, te ofrecen de todo. Y si tú no tienes tus convicciones, digamos, bien firmes, esto es muy fácil, muy sencillo para que cualquier persona caiga en sus redes. Es ahí cuando personas tienen que levantarse y decir las cosas como son, sin importar que generas más enemigos, digamos, en donde hay el dinero y donde están las personas importantes que pueden destruir tu carrera. No es importante, vale más la libertad de nuestros pueblos. Por supuesto que sí, Beto. Sí, simplemente rescatando también lo que tú decías en un momento, Marián, que es muy importante, ¿no? Estar el artista, el músico alerta a los cambios sociales que hay, porque los autoritarismos y las dictaduras están muy atentos, no duermen. Ellos se dan cuenta cada vez que hay un foco de resistencia y lo neutralizan, lo confunden y después ellos inclusive se hacen como lo que está sucediendo ahora, que el Estado te cuida
cuando en realidad hoy creo que nos tenemos que cuidar nosotros del Estado, ¿no? O sea, tener mucho cuidado con eso. Porque esta gente, sobre todo en Sudamérica, a Mauri y Juan lo saben mejor que nadie, ¿no? Llegan al poder por la vía democrática, para después transformarse en las nuevas dictaduras y en las nuevas oligarquías que tanto ellos combaten, entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces, con un capitalismo además que quieren para sí y que lo demuestran desde el primer momento que ponen, yo diría no una pierna, sino una pezuña en el poder. Muchísimas gracias, Beto. A Mauri, tenemos poquito tiempo, pero quiero tu reflexión. Sí. No, esto, ¿qué decir después de lo que han dicho ellos? ¿Sabe? En el caso de Cuba, ellos no llegaron al poder a través de elecciones, llegaron a través de una guerrilla, un movimiento armado. Y un paripé ahí, un teatro que formaron militar, que al final eso habría que hablar más de eso, ¿no? Pero que les ha llevado 62 años de sufrimiento al pueblo cubano, allí y aquí. Bueno, yo les quisiera decir, en nombre de todos ustedes seguramente que nos están viendo, que aunque ustedes crean que estos tres grandes cantantes, para mí lo son granitos de arena, al final son la roca que van a lograr romper ese cristal de la dictadura, de la hipocresía y de la tiranía. Así que muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Dios te bendiga. Gracias, y gracias también maestro, a todos ustedes por acompañarnos en la noche de hoy. A Mauri. Estoy cansado de andar por ahí, sin un pedazo de país donde morir. ¿Qué te hicimos, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Porque no hay un lugar donde sembrar los sueños. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón, con una gran herida, con una gran herida.